Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermanos, por su puntualidad. Gracias por estar aquí una vez más, congregándolos en el nombre de nuestro Señor. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias, hermanos, porque el Señor ha puesto el deseo en el corazón, creo yo, de cada uno de nosotros, el de poder estar aquí para escudriñar las Escrituras, porque a eso es lo que venimos, a darle la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, y les voy a pedir que por favor busquemos en el libro de Santiago. Vamos a leer la carta de Santiago, capítulo número 1, versículo número 2 al número 11. Santiago, capítulo número 1, versículo número 2 al versículo 11. Vamos a leer unas palabras del apóstol Santiago acerca de que habla de la sabiduría que viene de Dios, y es algo que vamos a leer, que es bien difícil de cumplir cuando estamos en diversas pruebas, dice. Así que vamos a leer las Escrituras. Santiago capítulo número 1, versículo número 2 al 11. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si de alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Gloria al Señor, hermano, por lo que hemos leído. Como les dije, es bien difícil tener gozo cuando estamos en pruebas, cuando tenemos problemas, pero el Señor nos lo va a dar cosas que nosotros no podamos soportar. A veces podemos ser ligeros para hablar, pero solo cuando estamos en el momento de la prueba nosotros vamos a comprender y nos vamos a acordar de la palabra del Señor, que Él nos ha dicho que Él nos dará la salida a cada prueba que nosotros tengamos en nuestra vida. Así que vamos a orar, hermanos, y después de esto voy a dejar el tiempo con los hermanos de la alabanza. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque una vez más podemos estar reunidos, Señor, con el único deseo de querer aprender más de tu palabra, Señor. Danos, Señor, esa humillación, Padre. Ayúdanos a ser humildes, como dice tu palabra, como lo que hemos leído ahorita, Padre, para que podamos, Señor, ser nosotros, Señor, como tú quieres que seamos, Padre. Gracias por tu infinita misericordia que tú has tenido hacia nosotros, Padre, porque es por tu bendita misericordia que nosotros no hemos sido consumidos, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más el poderlo reunir, el poder cantar, el poder escudriñar tu escritura, el poder ver a los hermanos, el poderlo gozar unos con otros, porque eso es lo que al principio los cristianos hacían, Señor. Y gracias porque nos das este inmenso privilegio, que venimos sin ninguna persecución, Padre. No venimos, Padre, sin que nadie nos estorbe, Señor, sino que lo único que nosotros queremos, Padre, es glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a estar atentos a lo que oímos, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica, Padre. Bendice la predicación de esta tarde, bendice la enseñanza, bendice esos cánticos, bendice esto que vamos a hacer, Señor, que sea para glorificarte a ti nada más, y ayúdanos siempre, Señor, a saber que tú eres el único, Señor, centro de atracción que hay en este templo, en este lugar que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a no desviarlos de la verdad, Padre, y ayúdanos a entender, Señor, cuál es el propósito, Señor, por lo que nosotros venimos a adorarte, Padre. Gracias por todo, y bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, bendícelos, Padre, y ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús te pido esto, amén. Dios les bendiga, hermano.
hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Amén. Estamos contentos de estar en este lugar, hermano. Gloria a Dios. Debe ser un motivo de gozo estar cada día, una oportunidad que el Señor nos regala, ¿verdad? De poder alabar, poder glorificar su nombre. Sabemos de que tenemos muchas veces vidas muy ocupadas y a veces venimos cansados de este lugar, pero sabemos que en el Señor encontramos esa paz, ese gozo, ese reposo que el mundo no lo puede dar, hermano. Así que siéntase contento, siéntase dichoso, ¿verdad?, por estar en este lugar. Así, hermanos, esperando que usted venga en una actitud de alegría, que entonemos todos juntos con gozo estos hermosos cantos. Y vamos a comenzar con el número 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén, hermanos. Así vamos a continuar glorificando el nombre de nuestro Señor con el siguiente canto, el número 368, Día en Día. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él nos lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado
consolación. Amén. Amén, hermanos. Podemos ser consolados, ¿verdad? Como dice la última estrofa, por esas promesas que encontramos en la palabra del Señor. Así, hermanos, vamos a entonar un canto más, el número 388, Hay momentos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén, hermanos. Esperando que haya podido gozado en la alabanza. El Señor le bendiga. Bueno, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y esperamos que nos hayamos gozado cantándole al Señor, como dice esa última canción, que le agradecemos al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Y es una gran verdad, porque no sabemos lo que viene el día de mañana, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si realmente vamos a vivir el día de mañana. Pero algo sí estamos seguros, es que si nos aferramos a las promesas del Señor, si nos tomamos parte de lo que Dios promete para nuestras vidas, no vamos a tener temor de nada en esta vida. Así que, hermanos, pensemos siempre en ese hecho maravilloso por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que en esta tarde podamos pensar en todo lo que Dios puede hacer también en el futuro en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos en esta tarde a seguir con el tema de las sectas. En esta tarde nos toca hablar sobre la secta de los mormones o los llamados Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero antes de empezar vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, gracias te damos porque eres un Dios grande y maravilloso. Gracias, Padre Santo, porque nos das una vez más la oportunidad de estar en tu casa,
con el propósito de exaltar tu nombre, reconociendo, Padre Santo, que no somos nada delante de ti, reconocemos que somos inútiles delante de ti. Y Señor, nuestra necesidad mayor es cada día conocerte más. Amado Dios, necesitamos de tu ayuda. Ayúdame a mí, Padre Santo, que pueda exponer tu palabra con sencillez, con humildad. Y Señor, que tu palabra, que tu nombre sea exaltado en esta tarde. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios maravilloso. Alabamos tu nombre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quisiera que abramos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 10. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Vamos desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Desde el versículo 9 hasta el versículo 14. ¿Amén? Amén. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que hagas pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortilegio ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Una de las cosas que el Señor está hablando aquí al pueblo de Israel es el hecho de que no tomar en práctica o hacer lo que las otras naciones están haciendo. Y una de las cosas, y dice que aquí la palabra del Señor, que todas las cosas que estas naciones hacían era abominación delante de Jehová. Era un pecado muy grave delante del Señor. Y como nos dice el último versículo 14, dice: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Y eso nos habla el hecho, hermanos, de que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener en cuenta algo muy claro, que no debemos transformarnos o no debemos tomar el molde de lo que el mundo hace. Como creyentes, como hijos de Dios, ese es el mandato de Dios. El apóstol Pablo también, hablando a la iglesia, a los hermanos en Roma, les dice que no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no tomen parte o no tomen el molde de lo que el mundo hace. Ahora, al hablar en esta tarde sobre los mormones y el hecho de cuáles eran sus prácticas, y esta era una de sus prácticas, ¿no? El hecho de consultar a los muertos. Esa era una de las prácticas de su fundador. Y para empezar vamos a hablar un poquito de la historia de los mormones. Su fundador principal es un hombre llamado José Smith, nacido en la ciudad de Vermont en el año de 1805. ¿Sí? Y a la edad de más o menos de sus 13, 14 años pasaron o se trasladaron a vivir junto con su familia a la ciudad de Nueva York. Cuando ellos estuvieron en Nueva York, la fama, o mejor dicho, el testimonio de esta familia no era tan buena. ¿Sí? Dice que su padre, mejor dicho, su madre de José Smith era alguien que practicaba la hechicería, ¿sí? Y la brujería. Su padre, en cambio, era que practicaba o era contratado, supuestamente, para adquirir o para conseguir o para descubrir tesoros, ¿sí? Y la gente le contrataba para poder adquirir tesoros, pero muchas de las veces este hombre defraudaba o robaba a la gente a quien le contrataba. Ahora, dentro de todo eso, había
había un hecho, una situación muy clara cuando la familia de José Smith llegaron a Nueva York, empezaron a asistir a una iglesia presbiteriana. Llegaron a tener como 10 hijos dentro de y José Smith fue el único que no quiso asistir porque tenía ciertas dudas y decía, bueno, ¿cuál de todas las religiones o cuál de todas las sectas o cuál de todos los pensamientos religiosos es el correcto? ¿Sí? Y tenía muchas dudas en poder asistir a la misma iglesia donde asistían sus padres. Y con ese hecho vemos, por un lado, vemos la influencia que tenía de parte de su madre en cuanto a la práctica de la hechicería y en cuanto a la influencia de su padre en cuanto al hecho de engañar a la gente. Entonces sus pensamientos estaban confusos. Y él dijo, bueno, no voy a hacer nada por el momento. Y ahí empieza la vida de José Smith en cuanto a lo que va a ver su primera visión. En el año de 1820, supuestamente José Smith recibe su primera visión. ¿Sí? Recibe su primera visión en donde, para poder aclarar su mente en cuanto a qué religión es la verdadera, o qué secta, o qué sistema religioso es el verdadero, dice que él recibió su primera visión a la edad de más o menos de 14, 15 años, en el año de 1820. Y que en esa visión, llegando a un bosque en Nueva York, ¿sí? Llegó supuestamente que Dios, el Padre, y Dios, el Hijo, se le apareció a él. Y en esta visión, Dios supuestamente le dijo que todas las religiones estaban equivocadas y que todos los credos o sistemas religiosos eran una abominación delante de Dios. Ahora, después de eso, empezó a tener seguidores y muchos de sus seguidores llegaron a decir esto: la aparición del Padre y del Hijo a José Smith es el fundamento de nuestra iglesia. Y luego también dijeron, sobre esta realidad, descansa la verdad de nuestra iglesia o de nuestra creencia. Entonces, esa fue la primera visión. José Smith recibió una visión que Dios el Padre y Dios el Hijo se le apareció. Y a aquellos le dijeron que la religión, que cualquier otra religión que no sea la de ellas, estaba equivocada y lo demás era una abominación delante del Señor. Ahora, al pensar en esto, llegamos a tomar en cuenta que más tarde supuestamente José Smith tuvo otra visión, o su segunda visión, que fue más o menos 3 años más adelante. Y en esa visión, ya teniendo en claro en primer lugar ya cuál era la religión correcta, 3 años más tarde tuvo su segunda visión. ¿Y qué decía en su segunda visión? Decía que supuestamente un ángel llamado Moroni se le apareció y que este ángel le enseñó o le iba a enseñar en primer lugar que José Smith era el encargado o la persona elegida de parte de Dios para ser el líder de esta iglesia, y segundo, el hecho que él iba a enseñar, que iba a encontrar unas placas de oro para traducirlas, para que ese sea el fundamento para la nueva iglesia o un nuevo movimiento religioso. Ahora, ¿sí? Ahora, dentro de todo eso podemos aprender que todo eso, José Smith llegó a pensar que él era el único o la única persona en el mundo que tenía la única verdad. ¿Sí? José Smith llegó a pensar, llegó a decir también que él era el único que tenía la única verdad y que la iglesia de él era la única iglesia verdadera. Ahora, nuestra intención, queridos hermanos, no es atacar a ninguna religión o a ninguna secta. Nuestra intención no es hacerles quedar mal tampoco. Nuestra intención como creyentes, como veíamos en las primeras clases, es el hecho de presentar una defensa de parte del Evangelio.
Cuando nosotros llegamos a pensar en todos esos hechos, vemos que este hombre José Smith llegó supuestamente a tener esas placas de oro, y que solamente él era el único indicado, el único, digámoslo así, preparado para poder traducir esas placas, que supuestamente estaban escritas en un egipcio reformado. Luego de eso, nace lo que llaman el Libro del Mormón. O sea, la traducción de esas placas llegó a nacer o a producir o a escribirse lo que llamamos el Libro del Mormón, o lo que ellos llaman el Libro del Mormón. Ahora, él llegó a decir que el Libro del Mormón era la obra revelada de parte de Dios, de igual importancia en la práctica más que la misma Biblia. ¿Sí? Lo repito, él llegó a decir que el Libro del Mormón fue la obra revelada de parte de Dios, de igual importancia en la práctica más que la Biblia, más que la palabra de Dios. Y sabemos que como creyentes, como hijos de Dios, no hay un libro más importante, no hay un libro más sagrado y que tenga mayor autoridad que la palabra de Dios. No hay nada más grande que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es el único libro que podemos hablar con el autor del libro. Cuando tú lees un libro, cualquier clase de libro, tú no puedes hablar o preguntar sobre ciertas preguntas que puedas tener sobre ese libro. Pero cuando leemos la palabra de Dios mismo nos da respuestas a nuestras dudas. La palabra de Dios nos da respuesta a nuestras incógnitas. La palabra de Dios nos sostiene, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios redime al inconverso. Entonces, el hecho de que este hombre haya dicho que sus escritos o el Libro del Mormón sea más importante que la palabra de Dios, es porque estaba pensando que él era también más importante que Dios. ¿Sí? Ahora, luego de esto, en el año de 1830, ya de una manera oficial, se establece la Iglesia de los Mormones o de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ahora, esa iglesia empezó a fundarse en un tiempo donde aquí en los Estados Unidos había un despertar religioso y mucha de la gente estaba sufriendo. Yo estaba en ese momento de dudas y estableciendo, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Ahora, muchos de ellos que le siguieron, ¿sí? Muchos de ellos que le siguieron llegaron a formar en un pueblo, o formar en un pueblo llamado, que él mismo lo puso, llamado Nogbu, ¿sí? Y que de ahí en adelante se formó la Iglesia de los Mormones, una organización muy grande en ese entonces. Ahora, después de eso, una de las cosas que este hombre, José Smith, había hecho era el hecho de cuando él formó este lugar, en esa ciudad, aquellas personas que estaban en contra de los mormones o de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, había un periódico que empezó a escribir en contra de ellos. Y José Smith mandó a destruir ese periódico. Fue encarcelado y luego de un momento, de cierto tiempo, fue suelto. Después, por otras situaciones, nuevamente fue encarcelado. Y hasta que en el año el 27 de junio de 1844, este hombre, José Smith, fue asesinado junto con su hermano en la cárcel, con una turba que estaba en contra de él. Realmente la vida de él fue muy, muy corta. Pero de la muy corta vida que él tuvo mucha influencia en el grupo de los santos de los últimos días. Después de él, hubo un hombre llamado Brigham Young, ¿sí? Brigham Young, que se postuló, que estuvo ya como el líder, como el segundo líder después de este señor Smith. Y cuando murió este hombre Brigham, dice que según la historia ya habían 150,000 adeptos a la religión. Hasta el día de hoy
se cuenta que a nivel mundial hay más de 4 millones de adeptos de los santos de los últimos días. Ahora, eso es un poquito en cuanto a la historia. Ahora queremos ir más adelante. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Cuáles son las afirmaciones? ¿Qué es lo que ellos piensan? En primer lugar, los mormones afirman que ellos son la restauración de la verdadera iglesia. ¿Sí? Que para ellos, los mormones, es la única organización del mundo que no hay otra como ellos. ¿Sí? Y que esa iglesia fue establecida por Jesucristo. No la iglesia católica ni la iglesia protestante, sino que ellos son la única iglesia verdadera. Otra de las cosas, dicen, de no haber sido por José Smith y la restauración, no habría salvación fuera de la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Sí? Si no fuera por este señor José Smith y haber restaurado la iglesia, supuestamente la iglesia verdadera, él es el único que por medio de él podemos obtener la salvación. Y que no hay salvación sin aceptar a José Smith como el profeta de Dios. ¿Sí? Y luego, nadie puede rechazar este testimonio de José Smith sin sufrir las más espantosas consecuencias, pues no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas que los mormones piensan, o la iglesia de los santos de los últimos piensan, muchos de los adeptos en el día de hoy no entienden o no saben muy bien cuál es la doctrina. Muchos de ellos, vamos a ver un poquito más adelante, el hecho de saber que hay ciertas reglas, ciertas normas que ellos tienen, pero no vamos a meternos tanto en eso, sino vamos a ver qué es lo que ellos creen, cuál es su fuente de autoridad y cuál es la teología que ellos enseñan. Ahora, después de todo eso, podemos pensar y podemos meditar en este hecho. Si José Smith realmente recibió esas dos visiones, la primera hablando de que él era la iglesia verdadera, y segundo, el haber recibido esas placas de oro y que fueron traducidas y de ahí salió el libro de los mormones, podemos pensar, ¿fue real eso? Y si realmente sucedió, algo que tenemos que estar seguros, que no vino de parte de Dios. No vino de parte de Dios. Ahora, si nosotros pensamos en ese hecho, el hecho de saber que fue un muchacho de 15 años, un muchacho que no tenía una personalidad todavía clara, qué es lo que quería, un muchacho en donde llegó a pensar que él era el único profeta de parte de Dios. Y en el hecho de que él era el único encargado, el único indicado de poder hacer las traducciones de esas placas de oro para que la gente pueda entender y creer. Debemos pensar, ¿qué pasó con nuestros padres apostólicos? Hombres que dieron su vida por predicar el Evangelio. Hombres que dieron con pasión su vida por predicar la palabra del Señor. Hombres como Lutero, hombres como Winfield, hombres como John Knox, hombres con pasión, hombres llenos de santidad, hombres en donde su misión y su amor y su pasión era predicar ¿qué cosa? El verdadero Evangelio. Entonces podemos decir, ¿acaso ellos fracasaron? ¿Y José Smith tuvo la razón? Claro que no. Aquellos hombres no fracasaron, porque predicaron con pasión, predicaron con un corazón dispuesto, y muchos de esos hombres que predicaron con pasión y un corazón dispuesto murieron en hogueras, murieron asesinados, murieron encarcelados, murieron crucificados. Y cuando murió José Smith en esa cárcel, sus adeptos y sus seguidores lo consideraron como un mártir para ellos. Ahora,
Ya entrando ya a lo que es el tema principal en esta noche, vamos a pensar, bueno, ¿cuál es la fuente de autoridad para ellos? ¿Cuál es la fuente de autoridad para ellos? En primer lugar, ellos usan nuestra Biblia, ¿sí? Pero para ellos, la Biblia, dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Hasta ahí está bien. Siempre y cuando sea traducida correctamente por José Smith. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando esté traducida correctamente por medio de José Smith. ¿Sí? Ahora, dentro de eso, muchos han dicho que es difícil que la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca se ha contradecido y nunca se contradice. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera, es luz para nuestra vida. Pero aquellas personas que llegan a pensar como este hombre, que la palabra de Dios es la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando sea correctamente traducida. Ahí está el error. Ahí está el error. Muchos hombres en el pasado y en el día de hoy, y habrán hombres en el futuro también, que toman la palabra de Dios para argumentar sus propias ideas, para argumentar sus propios pensamientos. Toman la palabra de Dios como algo para sus propias vidas, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios, la que nos enseña, como decíamos antes, nos redime, la que nos guía, la palabra de Dios es la que nos va a guiar por el camino a donde debemos andar. ¿Sí? Salmos 105, 119, 105, ¿qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Lumbrera a mi camino. ¿Sí? Y cuando nosotros pensamos en ese hecho maravilloso de lo que la palabra de Dios puede producir en nuestras vidas, no hay nada ni nadie que pueda decir que la palabra de Dios tiene contradicciones. ¿Sí? Toda la escritura que dice es inspirada, ¿por quién? ¿Por los hombres? No, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escogió a hombres para escribir esta hermosa palabra de Dios. Sí, claro, Dios usó hombres, pero guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Un promedio aproximadamente de 40 hombres, en un proceso más o menos de 1500 años. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que el autor de Génesis y el autor de Apocalipsis, que fue Juan, pudieron pensar y tener el mismo pensamiento en el de revelar a quién? A Cristo Jesús. Ellos no se conocieron. Muchos de ellos no se conocieron personalmente. Moisés no conoció a David. David no conoció a Pablo. Pablo no conoció a Amós o a Habacuc. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es la que nos debe enseñar y nos debe guiar, y debemos confiar en la palabra de Dios como la más grande para nuestra vida. Amén. Entonces ellos creen en la palabra de Dios, pero siempre y cuando sea correctamente traducida. Así piensan ellos. La segunda fuente de autoridad, ellos tienen 4 fuentes de autoridad. La segunda fuente de autoridad es el llamado Libro del Mormón. Dice que el Libro del Mormón, creemos que el Libro del Mormón es la palabra de Dios y es un supuesto relato sobre los habitantes primitivos del continente americano a quien Cristo se les apareció después de la resurrección. Ahora, dentro de las cosas que podemos pensar, cosas externas en cuanto a la palabra de Dios, uno de los, fuentes para verificar la palabra de Dios o cualquier otro escrito religioso, tiene que haber, manuscritos o evidencias arqueológicas que la palabra de Dios tiene muy claro. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña de lugares geográficos, nos enseña de sucesos que sucedieron en la historia. La palabra de Dios nos enseña de cosas que
han sido, desde una manera, desde el punto de vista arqueológico, han sido comprobadas. ¿Sí? Hay estudios que en el Mar Rojo se han encontrado las ruedas de los carros egipcios que estuvieron siguiendo al pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto. Nos habla hay evidencias de la muralla de Jericó cuando fueron destruidas. Y podemos mencionar un sinnúmero de evidencias que la palabra nos da y que los lugares que la palabra de Dios nos enseña, que la palabra de Dios nos describe, lugares geográficos, lugares que existieron, fueron cosas reales. Es una evidencia externa a la palabra de Dios que afirma que la Biblia es la palabra de Dios. Pero el libro del Mormón habla sobre cosas y sucesos y hechos que no se han podido comprobar, ni siquiera desde el punto de vista arqueológico, y eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, ese es el libro del Mormón, la segunda fuente de autoridad. Otra de las fuentes de autoridad para ellos son escritos llamados los doctrinas y convenios. Y dice que recoge más o menos de 136 revelaciones, de las cuales son características de los mormones. Otra de las cosas, otra fuente de autoridad, es la perla de gran precio, ¿sí? Que contiene lo que ellos llaman el libro de Moisés o el libro de Abraham, ¿sí? Pero que dice que son las traducciones egipcias, supuestamente. Y en todos esos hechos, tanto el libro del Mormón, la doctrina de convenios y la perla de gran precio, nunca se han encontrado evidencias de que han existido. Ahora, otra de las cosas y otra fuente de autoridad es lo que llaman ellos los profetas vivientes. Y eso es muy importante para ellos. Es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque una de las cosas, cuando hablábamos en el inicio, en la introducción, hablábamos de una de las características de una secta, es que ellos normalmente, a pasar de los años, cambian sus enseñanzas o cambian sus doctrinas. José Smith dejó estableciendo ciertas clases de doctrinas y de enseñanzas, pero por el pasar del tiempo, la iglesia de los mormones, momento a momento, año a año, han ido cambiando. Pero en el hecho de los profetas vivientes que ellos llaman, son aquellas personas que muere una persona y luego sigue otra persona, va siguiendo el liderazgo, o lo que ellos llaman el sacerdocio de los mormones. Y dicen ellos en cuanto a eso, dice, todo santo de los últimos días que critique, ya sea de manera activa o de cualquier otra manera, a las doctrinas o plan que sostengan los profetas vivientes y reveladores de la iglesia o se opongan a ella, están cultivando un espíritu de apostasía. Y sigue, cuando nuestros líderes hablan, ya no hay que seguir pensando. Cuando ellos proponen un plan, ese plan es sin duda un plan de Dios. Cuando señalan un camino, es sin duda un camino seguro. Las instrucciones que se den deben poner fin a las controversias. Es decir, que cada persona que vaya tomando el liderazgo puede tomar diferentes formas de pensamiento, o nuevas reglas, o nuevas normas, o nuevas doctrinas, y que los adeptos o los seguidores no pueden pensar simplemente obedecer. Simplemente obedecer. ¿Sí? Pero si vemos ejemplos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña a siempre a meditar lo que escuchamos. ¿Sí? Si recordamos en el libro de Hechos, en los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Dice que ellos escudriñaban cada día la palabra del Señor para ver si lo que escuchaban era de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo predicó en esa ciudad de Berea, dice que aquellos hermanos indagaron, dice, con diligencia, para ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto.
para aquí, para aquellos profetas vivientes de los mormones, dicen que no tienen que pensar, y cuando ellos proponen un plan, o un plan diferente al anterior, y proponen un nuevo, dicen que ese plan es de Dios. Cuando señala un camino, sin duda es un camino seguro, y que cada instrucción se debe poner fin a las controversias. Es decir, cualquier adepto, cualquier seguidor de los mormones, no puede pensar ni puede decir nada. Y esto ha traído mucha controversia. Esto ha traído muchos conflictos entre la misma organización de los mormones. Porque muchos aún investigadores, muchos hombres que han conocido la verdad y han salido de estos movimientos, ¿no? Han sido, como ellos llaman, han sido excomulgados. Y muchos de ellos, cuando conocen la verdad, conocen la luz, son difamados. Y muchos de ellos han llegado a perder sus propios trabajos, sus propios negocios y estar en la ruina. Pero Cristo los ha salvado. Ahora, ¿qué dice en cuanto a la Biblia, en cuanto a todo este mensaje? ¿Sí? Vamos al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, en cuanto a su fuente de autoridad. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, estos versículos nos enseñan que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Proviene de la palabra de Dios. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. Y Jesús declara que Él era uno con el Padre. Jesús declara que Él era el camino, la verdad y la vida. Jesús declaró que yo soy el pan de vida. Jesús declaró, yo soy la resurrección de la vida. Yo soy la resurrección. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña y nos da el hecho de saber que Él también, Jesucristo, dijo que Él era la fuente de la vida eterna, la fuente de la vida eterna. Y luego, terminando en este punto, vamos al libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30, donde nos habla una clara advertencia sobre el hecho de añadir o quitar algo de la palabra de Dios. ¿Sí? Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Sí? Dentro de la doctrina de los mormones, el hecho de saber que la palabra de Dios es la palabra de Dios siempre y cuando sea traducida. El libro de los mormones, el hecho de las doctrinas y convenios, el hecho de la perla de gran precio y por último el hecho de los profetas vivientes, todo eso fue escrito y hecho por el hombre, por los hombres. Pero la palabra de Dios es hecha por quién, proviene de parte de quién, de parte de Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a su fuente de autoridad. Vamos al segundo punto. La doctrina de los mormones en cuanto a pensar, en cuanto a qué piensan en cuanto a Dios. ¿Qué piensan en cuanto a Dios? Ellos dicen, nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Al escuchar esto, no vemos ningún error, ¿verdad? No vemos ningún error.
pero podemos pensar en ese hecho maravilloso que la palabra de Dios nos enseña y que hemos hablado muchas veces en cuanto a la Trinidad. La palabra de Dios nos enseña que Dios es en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son tres personas en un solo Dios. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en tres personas. Pero en cambio, lo que ellos creen son gente politeísta, creen en diferentes dioses. Es decir, creen en Dios como un Dios, en el Hijo como otro Dios, en el Espíritu Santo como otro Dios. Y luego ellos dicen que Dios una vez fue como nosotros, como somos ahora. Es decir, que Dios el Padre era humano. En un momento dado de la historia, en un momento dado de la eternidad. Y al hablar de que Dios era un hombre, está quitando un atributo tan importante que Dios en cuanto a su eternidad. En cuanto a su eternidad. Dice, Dios una vez era como nosotros, como somos ahora. Es un hombre exaltado que está sentado en el trono, en los cielos más lejanos, y lo que quiere decir es que si hoy lo veríamos como un hombre en forma igual como cada uno de nosotros. Esa es una blasfemia. El hecho de pensar de que Dios en un momento de la historia, en un momento dado, llegó a ser hombre. Y ellos no están hablando en cuanto a la encarnación de Cristo, no, en ningún momento están hablando en cuanto a eso. Más adelante vamos a ver qué piensan en cuanto a Jesucristo. Pero ellos llegaron a pensar en eso, ¿sí? Dios es como el hombre, y el hombre puede llegar a ser como Dios. Dentro de la idea y dentro de la doctrina de los mormones, creen que nosotros podemos llegar a ser un Dios. ¿Sí? Son seres politeístas, creen en diferentes dioses. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Vamos al libro de Isaías capítulo 43. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ese? Isaías capítulo 43, versículo 10. Lo hemos leído mucho durante estos días. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vamos al capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego pasemos al capítulo 45 mismo, versículo 5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Sí? Entonces aquí nos da evidencia muy clara que hay un solo Dios, y ese Dios es nuestro Padre Celestial. No es que Dios en algún momento llegó a ser hombre y que nosotros podemos llegar a ser igual que Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que no hay otro como Él. No hay otro como Él. Es verdad que la palabra de Dios en Génesis nos dice que somos creados a imagen, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero eso nos habla de su carácter, de la moralidad, el hecho de saber de que nosotros podemos tener relación con Dios. Pero no que en un momento dado nosotros podemos llegar a ser Dios. Ellos creen también que en un momento dado nosotros somos preexistentes, es decir, que no somos creados, somos existentes, somos eternos, y que cuando nacemos, nosotros cuando nacemos, ¿sí? Ahí llegamos a formar parte del mundo.
Eso creen en cuanto a nosotros. Ahora, no somos dioses y no podemos llegar a ser dioses. ¿Qué somos? Somos creación de Dios. Somos criatura de Dios. Cuando Dios creó al hombre, nosotros y cada uno de ustedes y yo, somos creación de Dios. La Biblia no nos dice que en un momento dado podemos llegar a ser pequeños dioses. Ahora, eso es en cuanto a lo que ellos creen en cuanto a Dios. En cuanto a Jesucristo, ¿sí? ¿Qué piensan en cuanto a Jesucristo? Enseñan que Jesucristo fue un espíritu preexistente. Entonces todos nosotros seríamos hermanas y hermanos de Jesucristo, ¿sí? Y su humanidad, hablando de su humanidad, dice que cuando Él tomó la condición de humano, su humanidad, Él, en cierta manera dicen así, que Él perdió la memoria de ser el Dios, ¿sí? Que Él perdió el hecho de ser divino. Dejó de ser Dios cuando Él tomó la condición humana. Y que nació de la relación que tuvo Adán con la Virgen María. Todo eso es una blasfemia. Todo eso es algo que no está escrito en la palabra de Dios. Y como creyentes, como hijos de Dios, debemos ponernos de frente como valientes, como buenos soldados y decir lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué nos dice en cuanto a eso? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, vamos al versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero el versículo 9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice que en la persona del Señor Jesucristo, tanto en el Hijo como el Padre, habita en esencia, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. Que en la persona del Señor Jesucristo no es que perdió un momento la divinidad, que perdió la memoria, no. ¿Dejó de ser Dios? No, en ningún momento. Cuando Cristo vino y tomó la condición humana, lo único dejó es su gloria. Dejó su gloria. Pero se humilló, la palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses, que Él se humilló hasta lo sumo, tomando la condición de ¿qué? De siervo. Tomando la condición más humillante del mundo, de siervo. Y así nosotros podemos llegar a pensar que todo eso, como nos dice aquí, vamos al libro de Juan también, capítulo 16, versículo 30. Juan capítulo 16, versículo 30. Hablando de la persona del Señor Jesucristo. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y pasemos al capítulo 21, versículo 17 del mismo Juan. Capítulo 21, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y esto nos enseña el hecho afirmando que Jesús por un lado, Él conoce y conocía todo. Así le dice Pedro, Señor, tú lo conoces todo. En otras palabras, tú conoces
mi corazón, le estaba diciendo Pedro. Tú conoces lo que estoy sintiendo, le estaba diciendo Pedro. Tú sabes cómo estoy. Para el Señor Jesucristo no había nada escondido. Él conoce todo, Él conocía todo. Y esa de conocer todo, es decir, su omnisciencia de conocerlo todo, es la misma omnisciencia que tiene el Padre y es la misma omnisciencia que tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a entender eso, queridos hermanos, el hecho de entender que Dios es eterno, que el Hijo es el eterno y el Espíritu Santo es eterno. Y si podemos mencionar cada característica, cada atributo de parte de Dios, lo tiene el Hijo, lo tiene el Padre y lo tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a ese Dios debemos adorarle. A ese Dios debemos adorarle. Entonces hemos visto que en cuanto a Dios, en cuanto al Señor Jesucristo, ahora, ¿qué piensa en cuanto al hombre? ¿Qué piensan ellos en cuanto al hombre? Ahora, ellos dicen, el hombre es una alma preexistente, que toma su cuerpo al nacer en este mundo, es decir, que antes de nacer ya existíamos en otro lugar, pero en otro lugar, y solo cuando nacemos tomamos cuerpo, pero ya existíamos en otro lugar. Su parte inteligente nunca fue creada ni hecha, sino que ha existido eternamente. El hombre es un ser eterno, él también desde la eternidad hasta la eternidad. Eso creen ellos en cuanto al hombre. Que somos preexistentes, que somos eternos y que en algún momento existíamos en algún lugar. Y cuando nacemos, solamente lo que hacemos es tomar cuerpo humano. Y esa es la única verdad que nos menciona la palabra de Dios. En primer lugar, ¿qué nos dice? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos al libro de Isaías. Encuentro lo que hablando de la eternidad de Dios. Primero hablando de la eternidad de Dios. Isaías capítulo 57. El único eterno, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Sí. Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Y vamos al libro en capítulo 40, versículo 28. Dice, ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En primer lugar, el único eterno, ¿quién es? Es Dios. Aquí en este versículo nos dice que solamente Él es Dios eterno, que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Solamente Dios es eterno. Nosotros, los hombres, los seres humanos, somos una creación de Dios. Somos algo que Dios creó. Y debemos tomar en cuenta ese hecho maravilloso de que Dios nos creó. ¿Ah? El hecho de saber que Él tomó de la tierra, del barro de la tierra, y Dios formó al hombre. Y fue el único ser privilegiado, digámoslo de esta manera, que Dios tomó su tiempo de una manera personal para crear al ser humano, para crear al hombre. Y que dice en Génesis que somos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos dioses. No es que en algún día, en un momento existimos
y que somos eternos. No, el único eterno es Dios. Luego vamos al libro de Colosenses, hablando del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando del Señor Jesucristo, el primogénito de toda la creación. El mismo Señor Jesucristo también es eterno, porque nos habla de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y eso ya hablamos la semana pasada, cuando hablábamos de los testigos de Jehová. No está hablando del hecho de una primera creación, del hecho de que Jesucristo es creado. Esa palabra primogénito hablábamos del hecho de que habla de su autoridad sobre el mundo. ¿Ok? Entonces, también podemos pensar que al pensar los mormones pensar de que somos una creación, que somos dioses y que somos eternos, es una blasfemia pensar eso. Porque el libro de Romanos también nos enseña que cada uno de ellos, el hombre, en sus propios pensamientos se ha desvanecido. Y el hecho de pensar eso es una blasfemia en contra de Dios. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 22? Romanos 1, 22. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué hicieron estas personas? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, pensando en ese hecho maravilloso de que solamente en Cristo, solamente Él es eterno, Dios es eterno, y el hombre somos una creación, somos criaturas de Dios, y el hombre dice que se ha envanecido en sus propios pensamientos, dejando la gloria de Dios, dejando de reconocer quién es Dios, se ha envanecido en sus propios pensamientos. Muy bien. Entonces hemos hablado en cuanto a lo que es Dios, en cuanto al hombre, Jesucristo, y algo tan importante también que debe ser importante para nuestra vida conocer, qué piensan ellos en cuanto a cómo obtener la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Ellos piensan, en primer lugar, que no hay salvación si no se acepta a José Smith como el profeta de Dios. No hay salvación si no aceptamos a José Smith como profeta de Dios. Ningún hombre puede rechazar ese testimonio, dicen ellos, sin incurrir en lo más terrible de las consecuencias, porque entonces al rechazar a José Smith no pueden entrar en el reino de Dios, según los mormones. No pueden entrar en el reino de Dios. Otra cosa en cuanto al hombre, o en cuanto a la condición del hombre, mejor dicho, dicen ellos que el hombre es condenado por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. No por la transgresión de Adán. Y ellos dicen, cuando Adán y Eva, aquellos dioses, Adán y Eva, se encarnaron y fueron expulsados del Edén, no fue algo negativo, dicen ellos, sino fue una bendición, porque pudieron tener o profundizar sus conocimientos. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, para los mormones, aclaro, para los mormones, no fue algo negativo, sino fue una bendición. ¿Por qué?
porque pudieron profundizar sus conocimientos. En primer lugar, entonces, la salvación no es posible si no aceptamos a José Smith como su profeta, como profeta de Dios. Segundo lugar, el hombre es condenado por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Y al pecar Adán, fue una bendición para el hombre o para las generaciones siguientes, porque podemos profundizar más en los conocimientos. ¿Sí? Y creemos también, dicen ellos, que creen en la expiación de Cristo y que todo género puede ser salvado mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas y escritos de los mormones. Y para el mormón, hablando en cuanto al castigo, el infierno o el castigo eterno, para ellos no existe eso. No creen en el infierno y no creen en el castigo. Entonces, la pregunta es, ¿qué creen ellos en cuanto a eso? ¿A dónde van cuando mueren? Ellos creen en tres cosas en cuanto a eso. En primer lugar, creen que hay un reino celestial, ¿sí? Un reino celestial, y llegan allá, a ese reino celestial exclusivo, digámoslo así. Llegan a ese lugar todas aquellas personas más importantes, las personas que están más arriba dentro del rango de los mormones. Y dentro del rango de los mormones hay lo que llaman los profetas, los sumos sacerdotes y los sacerdotes, ¿sí? Ellos creen que a ese lugar van a llegar esas personas, ¿sí? O sea, el lugar exclusivo, y es donde supuestamente está José Smith juntamente con Dios. El segundo lugar donde van a llegar, hay otro, digamos, un segundo cielo, digámoslo de esta manera, dice, y no es aquí en la tierra, sino que es un lugar donde llegarán los que no han podido llegar a ese grado de exaltación. A los que no pudieron llegar al primer lugar, tienen acceso. Los que no pudieron cumplir con todas las normas o leyes, van a poder llegar al segundo cielo, digámoslo así. Y hay un tercer reino, llamado reino celestial, que ahí van a llegar todos aquellos que no han podido recibir el testimonio de Cristo, sean ladrones, sean mentirosos, sean asesinos y cualquier tipo de personas así. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Perdón, una cosa más. José Smith fue tan arrogante al hecho de decir que él no era un siervo de Dios, que Dios era su ayudante. Y llegó a decir también que Dios era su mano derecha. Esto llegó a decir este hombre, ¿sí? Entonces, dentro de todo eso podemos pensar en algo tan maravilloso en cuanto a ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a todo lo que José Smith dijo? Que solamente en él puede encontrar la salvación, solamente en la iglesia de los mormones se encuentra la salvación, que solamente el hombre es condenado por sus transgresiones, por sus pecados, y no por la transgresión de Adán y Eva. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En primer lugar, nos dice que el hombre peca o se separó de Dios de una manera voluntaria. Vemos en la historia desde el libro de Génesis que el hombre desobedeció a Dios, ¿verdad? Que el hombre desobedeció a Dios. Dios le dio un mandato tan importante de no comer del árbol del bien y del mal. Dios estaba probando la obediencia del hombre cuando después de haber creado a Adán y Eva. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Pecó. Vamos al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿qué dice? Por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, cuando el hombre pecó, tenemos esa herencia de que somos pecadores delante de Dios. Y ese pecado nos separa de Dios. Ese pecado nos condena. Y ese fue el resultado. Y ese día que el hombre pecó, considero que fue el día más triste de la humanidad. Porque el hombre despreció su comunión con Dios. El hombre rechazó tener una comunión con su Dios, con su Creador, con su Hacedor, y prefirió desobedecer a Dios. Y de allí en adelante tenemos esa herencia de pecado hasta cuando muramos. Pero ha habido un momento en nuestra vida en donde después de todo eso, que por medio de el hombre, por medio de Dios, por medio de Dios, obtenemos la salvación. Ahora, no por nuestros propios medios. José Smith dice que podemos llegar a la salvación obedeciendo sus ordenanzas y sus leyes y sus decretos. Pero la palabra de Dios que dice que no, que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que nuestra salvación no la obtenemos por lo que hagamos, por lo que seamos buenos. Nuestra salvación la obtenemos por la gracia de Dios para nuestras vidas, por medio de nuestra fe en Cristo, de tener fe en Cristo Jesús. Por aceptar ese hecho maravilloso de reconciliación, ese hecho donde Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, en donde derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y eso nos recuerda nuestra condición delante de Dios, de que somos pecadores, y que no hay nada que yo pueda hacer, que yo pueda decir, que yo pueda expresar para obtener la salvación. Y esa salvación es única de parte de Dios. Lo que la Biblia también nos enseña en cuanto a la salvación es que fue un acto de redención de Dios para con el hombre. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, ya casi terminando. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hablando de Jesucristo, en Cristo tenemos la redención por medio de ¿qué? Del derramamiento de su sangre, y tenemos el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús encontramos eso. Y aquel que reconozca esa obra de redención, aquel que reconozca que Cristo murió en la cruz, y aquel que reconozca que la salvación es únicamente por la gracia del Señor, podemos decir, somos hijos de Dios. No necesitamos hacer nada. No necesitamos cumplir ciertas leyes o normas, no. Solamente la salvación viene por gracia de Dios. La Biblia también, en cuanto a lo que dice, en cuanto a la salvación, en cuanto a que ellos no creen en un lugar de destino, para aquellos que han rechazado a Cristo, la Biblia nos enseña que hay un lugar de condenación. Pero aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, nos habla de un lugar de gozo, un lugar de alegría, un lugar de bendición para aquellos que un día muramos, vamos a estar en la presencia del Señor. Y otra de las cosas también nos dice que un día Cristo volverá, un día Cristo vendrá, un día Cristo vendrá acompañado. ¿Pero para qué? Para juicio, para aquellos que han rechazado a Cristo. Y nosotros los creyentes vendremos juntamente y con Él. Y por último, con Cristo concluye una vez y para siempre todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay otra nueva revelación, no hay otra nueva visión, no hay otro nuevo escrito, no hay nada
Solamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como decíamos en el libro de Hebreos, ¿sí? Que Dios, habiendo revelado por medio de los profetas, por muchos tiempos, ¿a quién reveló? A su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesucristo, en Él estamos completos. Cuando estamos en Cristo, no necesitamos más. Cuando estamos en Cristo, Él es suficiente para nuestras vidas. Queridos hermanos, si nosotros reconocemos todo eso, y aparte de todo lo que las iglesias de otras denominaciones, de otras sectas enseñan, que la salvación necesitamos hacer algo para obtener la salvación. El hecho de que los mormones enseñan que Jesucristo que Dios no fue eterno y que nosotros sí somos eternos. No, la palabra de Dios nos enseña una cosa totalmente contraria y contradictoria a lo que los mormones enseñan. ¿Sí? Y luego de todo eso podemos pensar ya también en el hecho de saber que dentro del libro de los mormones siempre ha habido cambios y seguirá habiendo muchos cambios. Se dice que desde que se escribió el libro de Mormón en el año de 1830 se han llevado más de 3,000 cambios en ese libro del Mormón. Ahora, pensando en todo eso, queridos hermanos, ya terminando en esta noche, es el hecho de entender dónde yo estoy parado con mi convicción y mi relación con Dios. Hay muchas cosas que quizás son nuevas para muchos, quizás algunos ya han escuchado algo, quizás para otros es algo que están con un poco de dudas. Pero la única manera de quitar nuestras dudas, la única forma y el único lugar donde podemos quitar nuestras dudas es la palabra de Dios, en mi relación personal con Dios, en mi crecimiento diario con el Señor. Queridos hermanos, mi desafío en esta noche es que amemos cada día más la palabra del Señor. Amemos la palabra de Dios. Amemos al autor de la palabra. Amemos a Dios. Amemos a Dios. Como nos dijo el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y la pregunta en esta noche, ya terminando, es: ¿estás amando a Dios de esa manera? ¿Estás amando a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con todo lo que tú eres y con todo lo que yo soy? Es la respuesta que tú tienes que darle a Dios. Y si hay algo que cambiar en tu vida, dile: Señor, perdóname, porque no te he estado amando como tú te mereces. No he estado amando tu palabra como debo amarla. Y quiero cambiar, quiero renovar mi corazón delante de ti. Dile eso al Señor, dile eso al Señor. Y que el día de mañana puedas levantarte, podamos levantarnos: Señor, aquí estoy de nuevo, luchando para seguir adelante. Amén, hermanos. Y si hay alguna duda, hermanos, y espero que de alguna manera esto haya sido claro y que eso nos pueda ayudar para crecer en nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por ser un Dios bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos redime. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a que día a día podamos tener una mejor relación contigo. Necesitamos de ti, Padre, porque apartados de ti, nada somos. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Alabamos tu nombre en esta noche, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador.